Por tratarse de la primera vez en 598 años que un papa renuncia, entonces ahora dentro de la normativa vaticana se intentan actualizar todas las distintas normativas para ver qué es lo que ocurre en un caso como este. Por ejemplo, decía hoy Federico Lombardi, el portavoz vaticano, ¿seguirá llamándosele Benedicto XVI? Aparentemente sí. El título no será el de papa, sino presuntamente el de obispo emérito de Roma, y parece también que él seguirá recibiendo un trato de su santidad. Existe otra duda: ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, con el sello papal, con el anillo del pescador, que son de alguna forma símbolos que acompañan al pontífice, símbolos de autoridad? Entonces, según la normativa vaticana contenida dentro del llamado Universe Dominici Gregis, hay que destruirlo, pero se refieren a cuando el Papa ha fallecido. En este caso no ha ocurrido algo así, por lo que hay que determinar qué hacer exactamente con estos símbolos de poder. Tampoco se sabe exactamente cuándo se convoca el cónclave, o sea, la reunión de cardenales que permitirá la elección del sucesor de Benedicto XVI. Lo que sí dijo Federico Lombardi es que en cualquier caso Benedicto XVI no va a tener ninguna presencia dentro de ese cónclave, va a dejar que sean los cardenales con plena libertad los que determinen quién será el próximo pontífice. Lombardi también se ha referido a un aspecto clave ahora. ¿Por qué decidió renunciar Benedicto XVI? Él insiste que fue únicamente por motivos de debilidad, de no tener el vigor de antes para poder hacer frente a un puesto como el suyo, y lo que también hizo fue negar distintos informes según los cuales el que se le hubiese implantado un marcapasos a Benedicto XVI hace 3 meses fue lo que llevó a esta decisión ahora de renunciar. Según dice Lombardi, se trató de algo secundario y que ese no fue el motivo real de esta decisión. Escuchemos sus palabras. Hay gente que ha hablado acerca de una intervención, como por ejemplo ponerle un marcapasos. Y eso es cierto. Se le sustituyó la batería del marcapasos. Pero no fue una intervención muy importante. Lo que sí asegura el portavoz vaticano es que desde ahora hasta el 28 de febrero a las 8 de la noche, cuando esta dimisión entre en vigor, la agenda del Papa seguirá siendo la usual. Mañana está prevista una audiencia con motivo del miércoles de ceniza, la cual se realizará no en una pequeña basílica de Roma, sino en la basílica de San Pedro, porque se cree que la participación va a ser multitudinaria, y posteriormente también en otra audiencia dentro de 2 semanas, el 27 de febrero, será cuando se podrá realizar una despedida masiva a Benedicto XVI. Se cree que cientos de miles de personas llegarán a la plaza de San Pedro. Y precisamente para hablar sobre cómo fue recibido en la curia romana el anuncio de Benedicto XVI de que va a renunciar, pudimos hablar con Darío Castrillón Hoyos, quien es un cardenal colombiano, una persona especialmente allegada desde hace décadas a Benedicto XVI. Juntos estuvieron dentro de lo que era la redacción del nuevo catecismo. También Castrillón Hoyos recibió a Joseph Ratzinger en Colombia mucho antes de que fuera pontífice, y entonces aquí él se refiere a cómo escuchó de la boca de Benedicto XVI su intención de renunciar y cuál fue su reacción. Escuchemos esta entrevista que acabamos de hacer con él. Tuve la enorme sorpresa como al final, casi como si hiciera parte de esa ceremonia, el Santo Padre expresó su voluntad del retiro, diciendo inclusive el día, el 28 de febrero, y la hora, las 8 de la noche. ¿Cómo ha ocurrido algo así? Creo que es una decisión personal en un hombre muy profundo como es él,
Esto lo debió pensar muchas veces. Veo que el Papa hizo un acto enorme de humildad y un acto de amor a la Iglesia, sabiendo que tenía unas limitaciones de fuerzas de salud que le podían impedir el ministerio. Y la única razón, a mi modo de ver, fue esa generosidad para con el ministerio como pastor de la Iglesia Universal. ¿Les sorprendió? Tremendamente a todos. Comenté con varios de los cardenales, unos 20 cardenales que estábamos ahí, y todos estaban sorprendidos. ¿Es una decisión humana por parte de Benedicto XVI? Ciertamente una decisión muy personal, porque es él quien como hombre mide sus fuerzas, ve que sus fuerzas no están a la altura de las exigencias del ministerio, y por eso, con humildad y generosidad para el bien de la Iglesia, libremente toma la decisión. Yo recuerdo cuando Juan Pablo II estaba en una situación muy difícil de salud. Él no renunció. Él decía que Jesucristo no se bajó de la cruz. Exactamente. Jesucristo en ese momento no se bajó de la cruz porque había caminado predicando. El Papa no se baja de la cruz del pontificado para evitar el dolor, sino porque su cruz es su camino, y en ese camino él ya no puede caminar predicando como lo hacía antes, dadas las condiciones justamente de esa salud. No se baja de la cruz, se entrega a un servicio de la Iglesia en la oración. Con un tema como la pederastia o esas filtraciones de los llamados Vatilix, quizás Benedicto XVI se hartó. Yo creo que todos los problemas que se han presentado en la Iglesia pesan más que todo sobre la responsabilidad con que él los ha asumido. Ha sido un hombre muy consciente de esa responsabilidad, pero yo no creo que en el fondo esa sea la razón, y ciertamente no es la razón primaria para su acto de grandiosidad y de humildad. ¿No se puede llegar ahora a una situación especial en la que haya dos papas, uno activo, el otro jubilado, y que cada uno pueda tener ideas distintas en un determinado tema y eso pueda ser peligroso? No, la Iglesia esto no lo permite. Cuando ocurrió algo semejante es porque había antipapa. Hay solamente un sucesor de Pedro, solamente un obispo de Roma, solamente un vicario de Cristo. ¿El derecho canónico prevé las distintas situaciones en una realidad como la actual de renuncia? Yo qué sé, qué hacer, por ejemplo, con el anillo del pescador, cuándo convocar el cónclave. Se trata de situaciones nuevas, ¿no es así? Sí, exactamente. La legislación contemporánea está tan lejos de ese tipo de realidades que los legisladores no las han considerado, por lo menos no las han considerado en el detalle. En este momento tocará hacer el examen teológico-jurídico de cada situación para ir adelante. ¿Piensa que quizás en el próximo cónclave se podrá elegir a un papa, esta vez latinoamericano? Todo es posible. Sabemos que la Iglesia en esto no pone ningún límite. Basta que sea un varón bautizado. Enseguida habría que, si no es sacerdote, ordenarlo; si no es obispo, consagrarlo obispo; si no es cardenal, es llamado al orden cardenalicio, pero no importa la condición de lugar, de raza, en absoluto, para nada. ¿Por qué cree que hasta ahora no se ha elegido a un papa latinoamericano? Se podía preguntar por qué el Señor resolvió escoger a Jerusalén para comenzar, y por qué en vez de escoger un pescador, por qué no buscó un comerciante para que fuera el primer papa. Muchas gracias, Eminencia.